vamos a ver rápidamente cómo hacemos exploración del aparato respiratorio. Entonces, digamos, estamos haciendo exploración física de un paciente y ya llegamos a la parte del aparato respiratorio. Entonces, vamos a hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí nos vamos a enfocar más en la auscultación, pero de todos modos vamos en orden. Entonces, tenemos un paciente y le vamos a sacar primero la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal es que el paciente tenga entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Ahora, cuando al paciente le estamos tomando la frecuencia respiratoria, lo ideal es que el paciente no sepa, porque si el paciente hace conciencia de que le estamos tomando la frecuencia respiratoria, el paciente va a hacer conciencia de las respiraciones y entonces pues obviamente se van a modificar las respiraciones. Especialmente de lo que se trata en la parte de la inspección del aparato respiratorio es ver si el paciente está en distrés respiratorio, o sea, si el paciente tiene disnea. Ahora, ¿cómo vamos a medir esto? ¿O cómo vamos a ver esto? Esto es por taquipnea. Esto es que la frecuencia respiratoria está aumentada, que sean más de 20 respiraciones por minuto. Otro es, por ejemplo, que tengamos aliteo nasal. Otro es que tengamos tiraje costal. Tiraje costal, esto es cuando el paciente tiene distrés respiratorio, o sea, cuando el paciente tiene mucha dificultad para respirar, empieza a hacer respiraciones profundas y se hace mucha presión negativa de la presión intrapleural. La presión intrapleural se hace muy negativa. Y entonces la piel que está aquí en los costados se empieza a hundir, se empieza a meter. Y entonces empiezan a ver los espacios intercostales. Eso se llama tiraje costal. Y eso es un signo de, un dato de que tengamos distrés respiratorio. Ahora seguimos con la inspección, pero vamos con un paciente que tiene EPOC. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener lo que se llama tórax en forma de barril o lo que se llama tórax en tonel, que es lo mismo. Tórax en forma de barril o tórax en tonel, que esto es el diámetro, o sea, lo normal es que el diámetro del tórax de derecha a izquierda, lo normal es que ese diámetro sea mayor al diámetro antero-posterior, Eso es lo normal, pero los pacientes que tienen EPOC, el diámetro de derecha a izquierda es más o menos igual al diámetro antero-posterior. Y esto hace que el tórax sea más homogéneo y que eso tenga una forma de barril. Entonces, esto se llama tórax en forma de barril o tórax en tonel, que eso es clásico de los pacientes con EPOC, especialmente los pacientes que tienen enfisema. Vamos con la palpación. Entonces, en la palpación lo que hacemos es el fremitus táctil. Esto es cuando el paciente está hablando, que está metiendo aire. El aire, cuando pasa por las vías aéreas, eso hace vibración y nosotros podemos sentir la vibración. Entonces vamos a poner la mano en el tórax del paciente y le vamos a pedir al paciente que hable. Y cuando habla nosotros tenemos que sentir vibraciones. Ahora, cuando el paciente está hablando, tenemos que sentir el lado izquierdo y comparar con el lado derecho, o al revés, el lado derecho y comparar con el lado izquierdo. Pero siempre es así, sentimos una parte del pulmón izquierdo y comparamos con esta misma parte, pero del pulmón derecho. Y lo tenemos que hacer en la parte anterior del tórax y en la parte posterior del tórax. Entonces, esto es en la parte anterior y en la parte posterior del tórax, y siempre es comparando un lado o un pulmón con el otro. A veces nada más se hace en la parte posterior del tórax, pero se tiene que hacer en la parte anterior y en la parte posterior. Cuando al paciente le vamos a pedir que hable para sentir el fremitus táctil, le vamos a decir que diga palabras que tengan muchas vocales graves. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de auscultación, nada más vamos a poner un ejemplo de grave versus agudo, que puede ser que para ya aquí sea muy fácil distinguirlo o muy obvio, pero de todos modos ponemos un ejemplo al final. Entonces, al paciente le vamos a pedir que diga una palabra que contenga muchas vocales graves. Vocales graves es, por ejemplo, la E, la O o la U, por ejemplo. Una vocal aguda sería, por ejemplo, la I. Si estamos en Estados Unidos, por ejemplo, y le estamos haciendo exploración física al paciente, le vamos a pedir que diga blue balloon. Entonces,
tocamos el tórax del paciente y al paciente le decimos que diga blue balloon y ahí tenemos que sentir la vibración. Si estamos, por ejemplo, aquí en México, le pedimos que diga 33. 33, aunque esto tiene pues bastantes vocales agudas, que es la I. Pero bueno, si estamos aquí en México decimos que el paciente diga 33. Si estamos en Estados Unidos le decimos al paciente que diga blue balloon. Esa es la perfusión. Ahora, siempre dijimos que hay que comparar un pulmón con otro. Hay patologías en donde el fremitus táctil está aumentado de un lado o en donde está disminuido. Ya en el siguiente video vamos a ver ejemplos donde el fremitus táctil está aumentado o disminuido. Pero por eso es importante comparar. No nada más sentir un pulmón, sino comparar con el otro pulmón. Vamos con la percusión. Entonces, la percusión, aquí tenemos que tratar de estimar qué tanto mide el pulmón. Y esto lo vamos a saber por cuando se escucha el cambio de timpánico a mate. Entonces, por ejemplo, timpánico va a ser aquí, así. Eso es timpánico. Timpánico. Mate es, por ejemplo, el hígado. Eso es mate. Entonces, tenemos que estimar qué tanto mide el pulmón. Entonces, timpánico, timpánico, timpánico. Y aquí está mate. Entonces, todo esto mide el pulmón. Y lo hacemos con el pulmón izquierdo y con el pulmón derecho. Entonces, lo vamos a hacer con el pulmón derecho, con el pulmón izquierdo. Y tiene que ser tanto en la parte anterior del tórax como en la parte posterior del tórax, anterior y posterior. Y una cosa es hacerlo nada más de un pulmón, en cuyo caso vamos a ir de arriba hacia abajo para delimitar el pulmón. Vamos de arriba a abajo y luego lo vamos a volver a hacer, pero comparando un punto del pulmón izquierdo con un punto del pulmón derecho. O sea, hacemos así, timpánico, y comparamos esta misma región, pero del otro pulmón. Timpánico. Entonces, esto es porque igual hay veces en donde puede ser que un pulmón se escuche más timpánico. Más timpánico. En este caso, el pulmón que se escucha más timpánico probablemente tiene un neumotórax. Si un pulmón se escucha menos timpánico, o sea, se escucha, no voy a decir menos timpánico, sino digamos que se escucha mate, esto sugiere que tenemos una consolidación, como es por ejemplo una neumonía. Entonces para esto hacemos la percusión. Una va a ser de arriba a abajo, que es para tratar de estimar qué tanto mide el pulmón, tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho, en la parte anterior, en la parte posterior, y otra es comparar un pulmón con el otro, porque si hay uno que se escucha muy timpánico, puede ser que tenga neumotórax. Si tenemos una disminución de que se escucha timpánico, o digamos se escucha más mate, esto sugiere una consolidación o una neumonía. Y ahora vamos con lo más importante, que va a ser la auscultación. Entonces, para la auscultación tenemos ruidos fisiológicos, que son ruidos que se pueden originar en la tráquea o en los bronquios o en los alvéolos. Los ruidos normales que se originan en los alvéolos se llama murmullo vesicular, y esto es normal. Hay veces en el que tenemos una disminución de los ruidos fisiológicos, o sea, se escuchan estos mismos ruidos que son fisiológicos, solo que se escuchan disminuidos. Esto puede ser, por ejemplo, cuando el paciente tiene un neumotórax. Y lo otro va a ser que tengamos ruidos accesorios o ruidos adventicios, que estos van a ser los quartz breath sounds, que estos son como ruidos roncos. Otros van a ser los estertores, que también se llaman crepitantes. Otros van a ser las sibilancias. Otro va a ser el roncus, que también se llama ronchi. Vamos a tener estridor. Y podemos tener frote pleural. Estos son los ruidos que vamos a ver. Entonces, primero dijimos que íbamos a hacer un ejemplo de grave versus agudo. Entonces, puede ser que ya por ahorita sea muy, muy obvio, pero de todos modos, para asegurarme, pongo un ejemplo. Entonces,
vamos a ver, hay ruidos de aquí que son agudos, como son las sibilancias. Hay ruidos que son más graves, como pueden ser, por ejemplo, los estertores. Entonces, una cosa es la intensidad, que es qué tan fuerte suena el sonido. Y otra cosa es qué tan grave o qué tan agudo. Una cosa grave, por ejemplo, para mi rango de voz, una cosa grave sería, por ejemplo, eso es algo grave. Algo comparado con eso que sería más agudo sería, por ejemplo, así. Entonces, algo grave, algo agudo. Entonces, ya sabemos que es grave, ya sabemos que es agudo. Cosas agudas son, por ejemplo, las sibilancias. Las sibilancias son agudas. El estridor es agudo. Los estertores, los crepitantes, son graves. Por ejemplo, el frote pleural es grave. Entonces, bueno, ya vimos un poquito grave versus agudo. Vamos con cuáles son los coarse breath sounds. Entonces, coarse breath sounds, estos van a ser ruidos graves que indican patología del tracto respiratorio inferior, como puede ser, por ejemplo, una neumonía o, por ejemplo, bronquiectasias. Entonces, puede ser bronquiectasia, puede ser bronquitis. Pero estos van a ser los coarse breath sounds. Y hay que tener cuidado no confundir los coarse breath sounds que se escuchan de forma grave, así como un ronquido, con otros ruidos normales que podemos tener que se originan en la tráquea o en la boca, que llegan a ser transmitidos hasta el alvéolo. O sea, cuando nosotros estamos auscultando al paciente, estamos escuchando los alvéolos. O bueno, estamos poniendo el estetoscopio en el pulmón, que van a ser los alvéolos. Y puede ser que escuchemos un sonido como los coarse breath sounds. Ahora, estos se pueden confundir con ruidos que son originados en la tráquea o originados en la boca, que ese sonido se llega a transmitir hasta los alvéolos. Entonces, nada más tener cuidado con no confundir esos ruidos. Unos que van a ser los patológicos, que es el coarse breath sounds, y otros que van a ser ruidos que se originan en la tráquea o en la boca. Vamos con los estertores. Entonces, los estertores pueden ser estertores finos, que también se llaman estertores secos, o pueden ser estertores gruesos, que también se llaman estertores húmedos. Los estertores finos se escuchan como si pusiéramos el pelo al lado de la oreja y lo frotáramos. Así se escuchan los estertores finos. Entonces, como si pusiéramos el pelo cerca de la oreja. Así se van a escuchar. También dicen que se escuchan como, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en otoño y hay muchas hojas de los árboles y las pisamos. Así se escuchan. O nada más así. Ahí se van a escuchar los estertores finos. Y los estertores finos se van a dar cuando tenemos atelectasia y estamos tratando de abrir el alvéolo. Entonces, atelectasia es colapso de los alvéolos. Eso es una atelectasia. Entonces, está el alvéolo colapsado y cuando tratamos de abrir el alvéolo, una vez que está colapsado, cuando lo tratamos de abrir se hace un sonido y ese sonido son los estertores finos. Entonces, estertores finos nos indica que tenemos, por ejemplo, atelectasias. Ahora, los estertores gruesos, esos se escuchan generalmente al final de la expiración. Y estos se van a escuchar como si estamos en una piscina o en una alberca y nos sumergimos y sacamos aire, se empiezan a hacer burbujas. Ese burbujeo, así como se escucha, así se escuchan los estertores gruesos, como burbujas. O por ejemplo, si estamos tomando un refresco con un popote y le soplamos y empezamos a hacer burbujas, así ese burbujeo, así suenan los estertores gruesos. Ahora, los estertores gruesos se van a dar porque tengamos líquido en el alvéolo. Esto es, aquí está tráquea,
bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y aquí están los alvéolos. Digamos, si tenemos líquido aquí está el líquido, cuando el aire entra así, pues el aire va a mover el líquido, y eso va a ser un sonido, que son los estertores gruesos o estertores húmedos. Por eso se llaman estertores húmedos. Ahora, patologías donde podemos tener líquido aquí en el pulmón, pueden ser muchísimas patologías. Y una cosa que nos va a ayudar a acercarnos más al diagnóstico que tiene el paciente va a ser por el esputo que tenga el paciente. Entonces, el esputo del paciente puede ser normal, o sea, puede ser hialino, que se ve como transparente, o el esputo puede ser purulento, en cuyo caso se ve como amarillo verde, o el paciente puede tener hemoptisis, que esto es tos con sangre. Entonces, digamos, tenemos un paciente, tenemos estertores húmedos. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfocar o cómo vamos a saber más cuál es el diagnóstico que tiene el paciente? Si sabemos que tiene estertores húmedos. Entonces, si aparte de tener los estertores húmedos, el paciente tiene esputo hialino, pensamos que el paciente tiene enfisema o que el paciente tiene falla cardíaca izquierda. Entonces, si es un paciente que tiene falla cardíaca izquierda, los estertores te van a escuchar bilaterales y generalmente se empiezan a escuchar en la base de los pulmones. Finalmente, o sea, si esto progresa, si la falla cardíaca progresa, vamos a tener estertores a lo largo de todo el pulmón, pero empiezan en las bases pulmonares. Entonces, tenemos, aquí está el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está arteria pulmonar, así arteria pulmonar. Aquí están los capilares pulmonares, y los capilares pulmonares terminan en forma de las venas en la aurícula izquierda. Aquí igual tenemos capilares, y los capilares terminan como venas pulmonares. Entonces, aquí iría un pulmón, aquí iría otro pulmón. Si tenemos falla cardíaca derecha, esto ya lo vimos, si tenemos falla cardíaca izquierda, como ya lo vimos en otros videos, falla cardíaca izquierda hace que aumente la presión en el ventrículo izquierdo, por tanto aumenta la presión en la aurícula izquierda, por tanto aumenta la presión en las venas pulmonares, y por tanto aumenta la presión aquí en los capilares, y esto va a hacer que tengamos edema alveolar. Ahora, como aumentó la presión en la aurícula izquierda y las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas, drenan a la aurícula izquierda, vamos a tener edema pulmonar de los dos pulmones. Entonces, si tenemos estertores gruesos con un paciente que tiene esputo hialino y se escucha en las bases pulmonares los estertores bilateral, pensamos que el paciente tiene falla cardíaca. O puede ser que el paciente tenga enfisema, si es que el esputo fue hialino. Si el esputo es purulento, o sea, amarillo o verde, pensamos que el paciente tiene una neumonía o tiene bronquiectasias. Si el paciente tiene hemoptisis, o sea, tos con sangre, entonces, ¿qué cosas producen sangre o qué cosas hacen que en el alvéolo tengamos sangre? Este es, por ejemplo, que tengamos cáncer pulmonar, o que tengamos embolia pulmonar, o que tengamos tuberculosis pulmonar, o que tengamos bronquiectasias. Entonces, si tenemos un paciente que tiene estertores húmedos, dependiendo de cómo sale el esputo, nos podemos orientar más a cuál es el diagnóstico que tiene el paciente. Vamos con los estertores, vamos con las sibilancias. Las sibilancias, como ya vimos, son ruidos agudos. Ya vimos que es un ruido agudo. Entonces vamos a tener las sibilancias, son ruidos agudos. Ahora, las sibilancias pueden ser polifónicas o monofónicas. Monofónicas es que solo se va a escuchar un ruido, o sea, se va a escuchar una sibilancia, pero solo se va a escuchar como un tono. En cambio, si es polifónica, se van a escuchar varios tonos. Todos van a ser, pues, sibilancias, ruidos agudos, pero se van a escuchar dos o más ruidos. Aquí nada más se escucha uno, o sea, un tono, un tipo de ruido.
Por ejemplo, si tenemos sibilancias monofónicas, eso quiere decir, o sea, una sibilancia quiere decir que tenemos broncoespasmo. Entonces vamos a poner, aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, y aquí están los pulmones. Si tenemos broncoconstricción, va a ser más difícil que el aire salga de la vía de aquí, salga de los pulmones hacia la boca. Entonces, no es lo mismo que pase el aire por un orificio así, que pase el aire, a que pase por un lugar que esté estrecho, en cuyo caso, cuando el aire pase, va a hacer un ruido, y ese ruido que hace son las sibilancias. Ahora, las sibilancias se pueden dar de forma bilateral o puede ser nada más unilateral. Si es unilateral, o sea, digamos que solo tenemos afección de este bronquio, entonces la sibilancia va a ser monofónica, solo se va a escuchar un tipo de sibilancia. Si tenemos patología de los dos pulmones, de este y de este, se van a escuchar sibilancias por medio de este pulmón y por medio de este. Entonces vamos a tener una mezcla de dos tipos de sibilancias. Eso va a ser polifónico. Entonces cuando tenemos sibilancias monofónicas, es que solo tenemos involucramiento de un pulmón. Como es, por ejemplo, que tengamos un cáncer broncogénico aquí, que esté obstruyendo la luz y que por eso sea difícil que el aire salga. Entonces aquí generalmente va a ser por un tumor, por un cáncer en el bronquio. En cambio, si es polifónico, puede ser, por ejemplo, porque el paciente tenga asma, en cuyo caso tenemos afección de los dos bronquios generalmente, o que el paciente tenga una reacción alérgica, puede ser que el paciente tenga neumonía, puede ser que el paciente tenga bronquiolitis, o que el paciente tenga EPOC. Estas son causas de sibilancias polifónicas. Generalmente las sibilancias se auscultan al final de la expiración, o bueno, durante la expiración. Eso es lo normal, que las sibilancias se escuchen en la expiración, cuando está saliendo el aire. Pero hay casos en donde se escucha en la inspiración. Por ejemplo, yo que tengo asma, mis sibilancias se escuchan en la inspiración, no en la expiración. No en la expiración, se me escuchan en la inspiración. Y como ya dije, generalmente el asma involucra los dos bronquios. O sea, sería una sibilancia polifónica. Pero yo el asma lo tengo nada más del bronquio izquierdo. Entonces ahí yo tengo sibilancias que se escuchan en la inspiración y son monofónicas, porque solo tengo involucramiento de un pulmón. Hay veces donde tengo de los dos, pero generalmente el que más tengo es del pulmón izquierdo. Entonces las sibilancias generalmente se escuchan en la expiración y son polifónicas, pero hay veces donde las sibilancias se escuchan en la inspiración y son monofónicas, como es mi caso. Y esas fueron las sibilancias. Ahora vamos con el roncus. Entonces, roncus, esto se va a escuchar similar a los crepitantes, solo que estos se escuchan tanto en inspiración como en expiración, en la inspiración y en la expiración. Los crepitantes solo eran en la expiración. Aquí vamos a tener roncus en la inspiración y en la expiración. Y los roncus lo que quieren decir es que tenemos obstrucción de la vía aérea por secreciones. Entonces, ¿qué cosas hacen que el paciente tenga un aumento de las secreciones bronquiales? Esto es, por ejemplo, el paciente puede tener asma o puede tener una reacción alérgica. Puede ser que el paciente tenga bronquiolitis, puede ser que el paciente tenga bronquitis crónica, puede ser que el paciente tenga bronconeumonía, o puede ser que el paciente tenga tuberculosis pulmonar. Estas son causas de roncus. En estas patologías tenemos aumento de las secreciones. Y entonces, digamos, aquí está tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Aquí están los pulmones. Si el paciente está secretando, si aquí tenemos mucha secreción bronquial, la secreción va a ocluir aquí la luz.
la luz. Entonces, estos son roncos y se escuchan tanto en inspiración como en expiración. Y clásico es como se da por secreciones, cuando el paciente tose, la fuerza con la que tose hace que, pues, que el aire salga a presión. Y entonces el aire así a presión empuja a la secreción. Entonces la secreción sale por la boca, que es el esputo, y entonces ya se libera la obstrucción. Por eso cuando el paciente tose, ya vamos a dejar de escuchar los roncos. Entonces, digamos, tenemos un paciente, le hacemos exploración física y encontramos roncos. Esto es sonidos similares a los crepitantes, tanto en inspiración como en expiración, y se quitan cuando el paciente tose. Esos son roncos y estas pueden ser las causas, las patologías. Ahora vamos con el estridor. Entonces, estridor, esto va a ser igual un ruido agudo como las sibilancias, y esto se va a dar por obstrucción de las vías aéreas mayores. Esto es, por ejemplo, de la tráquea o de los bronquios. De la tráquea o de los bronquios. Entonces aquí está tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, y aquí están los pulmones. Si tenemos obstrucción de la tráquea o de los bronquios, obviamente va a ser más difícil que salga el aire, porque vamos a tener, por ejemplo, una obstrucción por un tumor o algo así. Entonces, aquí causas de estridor va a ser, por ejemplo, que tengamos un cáncer en la tráquea, que esté obliterando, o sea, ocluyendo la luz de la tráquea, o que tengamos un cáncer aquí en los bronquios, o puede ser que el paciente tenga epiglotitis, puede ser que el paciente tenga laringotraqueobronquitis, que también se llama CRUP, o puede ser que el paciente tenga tosferina, o puede ser que, por ejemplo, el paciente tenga una compresión extrapulmonar, Si hay algo que está comprimiendo aquí, por ejemplo, el bronquio, que sea pues extrapulmonar, o sea, no tiene que ver con el bronquio, pero si hay algo que está aquí comprimiendo al bronquio, pues eso va a obliterar la luz porque se está comprimiendo el bronquio, se está apachurrando el bronquio. Entonces, esas son causas de estridor, que es un ruido agudo. Ya vemos cómo son los ruidos agudos. Vamos con roce pericárdico. Roce pericárdico o frote pericárdico. Entonces, roce pleurítico, no pericárdico. Roce pleurítico. Eso se va a dar porque tenemos líquido entre las dos pleuras. Entonces, ya sabemos, tenemos aquí está el pulmón. Y tenemos una pleura que está pegada al pulmón, que es la pleura visceral. Y luego otra, que es la pleura parietal. Lo normal es que no tengamos, o que casi no tengamos líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal. Hay veces donde tenemos líquido aquí. Y esto, o sea, cuando se mueve, cuando hacemos los movimientos respiratorios, que es cuando inspiramos o sacamos el aire, que se están moviendo las pleuras, ese movimiento de las pleuras, eso genera un sonido que se llama roce pleurítico. Entonces, el roce pleurítico, eso se va a dar por cuando tengamos inflamación de las pleuras. Esto puede ser por pleuritis, o puede ser por embolia pulmonar, o puede ser por una neumonía. Estas son causas de roce pleurítico. Ahora, el roce pleurítico se escucha muy similar a los crepitantes. Eso quiere decir que se escucha muy similar a los roncos. Ahora, la diferencia es el roce pleurítico también se escucha en inspiración y en expiración como el roncos. Entonces, diferencia entre el roce pleurítico y los crepitantes es que los crepitantes solo se escuchan en expiración, al final de la expiración. Aquí el roce pleurítico y el roncus se escuchan en la inspiración y en la expiración. Recordemos que el roncus se quita cuando el paciente tose. Aquí no, aquí el roce pleurítico
el roce pleurítico persiste aunque el paciente haya tosido. Entonces, así los diferenciamos. Y el roce pleurítico ya vamos a poder dar por pleuritis, por embolia pulmonar o por una neumonía. Entonces, así es como hacemos exploración del aparato respiratorio. Primero hacemos inspección, entonces sacamos frecuencia respiratoria, vemos que el paciente no tenga tórax en tonel o que sí tenga tórax en tonel. Vemos que el paciente no tenga distrés respiratorio, como es por ejemplo que el paciente tenga tiraje costal, aliento nasal, taquipnea. Luego vamos a la palpación, que es el fremitus táctil, y este es al paciente le decimos que diga 33 o que diga blue balloon, y tenemos que comparar un pulmón con el otro y tenemos que ir de arriba hacia abajo para delimitar el pulmón. Luego vamos con la percusión. Entonces la percusión, esto va a ser, tenemos que escuchar timpánico. Si escuchamos mate, sugiere una consolidación. Si se escucha muy timpánico, eso sugiere que tenemos un neumotórax. Por eso igual tenemos que comparar un pulmón con el otro y lo vamos a hacer en toda la parte anterior y en toda la parte posterior, la percusión. También así es como vamos a delimitar el pulmón, viendo qué tanto es timpánico, si aquí es timpánico y aquí es mate, esto es que aquí ya acabó el pulmón. Entonces vamos a delimitar o tratar de estimar qué tanto mide el pulmón. Eso está en la percusión. Y en la auscultación tenemos ruidos fisiológicos que pueden venir de la tráquea, de la boca o del alvéolo, o podemos tener una disminución de esos ruidos fisiológicos, como es un neumotórax, o podemos tener ruidos adventicios, como es los crepitantes, los estertores, el estridor, las sibilancias, roncus o roce pericárdico. Y ya vimos cuáles son las patologías y más o menos cómo se escuchan. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.